Kan-Yaman y Demet Özdemir se han vuelto a cruzar. Y no os imagináis el drama que se ha montado. Mirad, para ser honestos, esto es el salseo del año. Pensábamos que ya lo habíamos superado, que lo de ellos era agua pasada, ¿verdad? Pues no. Parece que los astros se han alineado de una manera muy rara, porque han vuelto a coincidir y la tensión se cortaba con un cuchillo. Esto ocurrió hace nada, en un evento en Estambul y claro, todo el mundo estaba con los ojos puestos en ellos. Imaginaos la escena, uno al lado del otro, los ex de oro, los que nos hicieron soñar y luego nos rompieron el corazón a todos con su separación. Pues ahí estaban. Y la gente como siempre sacando el móvil a toda pastilla para grabar. Muchos dicen que se evitaron, que se miraron de reojo y que salieron disparados en direcciones opuestas. Pero yo, y ojo, esto es solo mi opinión, sospecho que hay algo más. No me creo que sea una coincidencia tan casual que estén en el mismo sitio, en el mismo momento, y que pasen cosas. El universo tiene sus maneras de jugar con nosotros, ¿no creéis? Lo que yo creo que está pasando es que, después de todo este tiempo, las heridas no están tan cicatrizadas como pensábamos. Se han visto, se han sentido cerca, y claro, las memorias vuelven. Y no hablo solo de los buenos momentos, porque sabéis que su relación tuvo de todo. Pero cuando te cruzas con alguien que fue tan importante en tu vida, es inevitable que algo se remueva por dentro. Y las miradas. ¡Ay, las miradas! Dicen que se lanzaron miradas que decían mucho. Una mezcla de sorpresa, quizá un poco de nostalgia, y quién sabe, a lo mejor hasta un poco de rencor. Porque seamos sinceros, la forma en que terminaron no fue precisamente un cuento de hadas. Hubo rumores, hubo dimes y diretes, y eso deja huella. Pensadlo, ellos eran la pareja perfecta para la prensa, los que vendían portadas, los que nos hacían suspirar. Y de repente, ¡zas! Se acabó. Y claro, esto deja preguntas en el aire. ¿Por qué se separaron? ¿Realmente se odian tanto como para no poder ni verse? Lo que yo veo es que aunque intenten mantener las apariencias, hay una energía ahí que no se puede ignorar. Es como si la tinta de su historia aún no se hubiera secado del todo. Y que vuelvan a coincidir así, de repente, es un regalo para todos los que seguimos su trayectoria. Nos da material, nos da esperanzas, nos hace imaginar qué pasaría si. No sé vosotros, pero yo estoy deseando ver qué más salseo sale de esto. ¿Será que se han dado cuenta de lo que perdieron? ¿O es solo una estrategia para reavivar la llama de su fama? Lo que está claro es que estos dos tienen una química que traspasa la pantalla, y fuera de ella, parece que sigue intacta, aunque sea para generar este tipo de situaciones. Han vuelto a demostrar que aunque hayan tomado caminos separados, el destino parece empeñado en juntarlos de nuevo. Y esto, amigos, es oro puro para nosotros, los amantes del cotilleo. Ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que esto es una casualidad, o que el destino les está dando una segunda oportunidad?